Incluso de hace días. Por lo tanto, vamos a ir rápido porque hay mucho material y vamos a saltar cosas. Vamos a ir a eso. Estas primeras imágenes son de Gaza, del bombardeo de Gaza del año pasado. No hace falta comentarios. Y entramos en la guerra del Líbano del año pasado. Evidentemente la guerra del Líbano fue una masacre donde lo único que no se masacró fue la estructura de Hezbollah. En la guerra del Líbano empezó con la excusa de que habían sido hechos prisioneros 2 soldados israelíes. Ahí tenéis dónde fueron hechos prisioneros, es decir, dentro del Líbano. Esa fue la excusa. Siempre tiene que haber alguna excusa. Los bombardeos fueron importantes, como podéis ver, y muy importantes que empezaron a verse cuerpos con signos como estos, que no son los habituales de un bombardeo, lo cual sugería que se estaban utilizando otro tipo de armas aparte de las convencionales. Los médicos describían incluso cadáveres reducidos, cosa que ya se había descrito en el segundo ataque a Irak. Es un montaje que tenéis en nuestra página web, lo hicimos en plena guerra con las primeras imágenes que nos iban llegando y está a disposición pública. Vale. No tenéis solo ninguna. ¿Hay alguna que hay que parar? Ahí tenéis una ojiva, es el ejército israelí, y esto es una ojiva química. Veis que no es un proyectil convencional. Viendo el fútbol. En las pausas. Ahí tenéis bombas de fragmentación, se utilizaron también. Estas cabezas son cabezas típicas de proyectiles penetradores con cabeza de uranio. Se negó que se hubieran utilizado, pero estas son las primeras pruebas que nos llegaron y veréis que luego hay más. Es decir, cabezas radiantes. Veis que inteligentes son las armas, están exactamente en las ambulancias. Juana, en 1996. Esta es una imagen de 1996 y estas son imágenes del mismo sitio en el 2006.
Bien, nuestros compañeros ingleses de la campaña sobre bajas dosis de radiación estuvieron directamente sobre el terreno y encontraron en 2 cráteres de Kiam, en algunas muestras de tierra y de agua, y en filtros de ambulancia de Beirut, uranio que no era uranio empobrecido. Se utilizaron materiales modernos y tecnología moderna para hacer el análisis de los isótopos, es decir, de las fracciones del uranio, y se demostró que lo había. Eso es una prueba incontestable de que se utilizó material radiactivo. Sin embargo, la Agencia de Medio Ambiente de las Naciones Unidas falsificó, como es habitual que hagan, los estudios y no encontró nada. Bien, luego, en la Franja de Gaza, puesto que estamos hablando de toda la zona, en noviembre del 2006, es decir, unos meses más tarde, los médicos que recibían pacientes empezaron a encontrarse con heridas que no eran las habituales. No era ni el napalm que se había usado, ni en las municiones de uranio, sino este tipo de heridas. Este tipo de heridas lo investigamos, y hay otra gente que también lo ha hecho, y corresponden a una nueva munición que se llama explosivos de metal denso inerte, o BIM. Estos explosivos nuevos, de hecho, fueron creados en el 2003 por la Boeing con financiación del Departamento de Defensa, y estaban ya disponibles para experimentación en mayo del 2006. En noviembre se experimentaron sobre el terreno y sobre la gente. Lleva una envoltura de fibra de carbono y una aleación de tungsteno con otros metales en el interior, que se pulveriza formando un aerosol, de forma que las pequeñas partículas a temperaturas muy altas penetran en la carne. Esa nube corta como bisturí, quema los tejidos y en unos minutos la carne se necrosa. No hay ninguna posibilidad de extraerlos porque no se ven y además son invisibles a los rayos X. Un arma estupenda. La única posibilidad es amputar, y aunque se ampute, muchas veces después el paciente muere por infecciones. A largo plazo investigamos el tema, hay un boletín de los que hacemos a disposición pública vuestra en la web, y se demuestra que son a largo plazo cancerígenas y genotóxicas por numerosos estudios científicos que estaban hechos antes de que se pusieran a punto estas armas. Por otro lado, hay que saber que hay legislaciones que condenan armas, concretamente cualquier arma cuyos fragmentos puedan ocultarse a los rayos X. Pero eso no es todo, porque uno de los investigadores italianos llevaron muestras de tejidos a Italia, los investigaron y vieron que había cobre, mientras que las DIMEL no llevan cobre, lo cual sugiere que además estaban utilizando otro tipo, que son esas que veis ahí, que sí despiden cobre fundido al estallar. La compañía que los fabrica es Textron, que es una compañía aeronáutica también, en Estados Unidos. Y luego hay otras imágenes, evidentemente como esta de este niño con la cara y la cabeza fundidas, que no corresponden a estas armas, sino a otra cosa. Vale. Es decir, en resumen, se demuestra que en Palestina y en Gaza y en Líbano se han utilizado armas prohibidas por las legislaciones internacionales. Yo siempre pongo esto por el tema de que no se considere que estamos planteando algo contra los judíos, estamos planteando algo contra el gobierno sionista, no contra los judíos. De hecho, estas son manifestaciones que hubo en ese mismo momento en contra de judíos, en contra del sistema gobierno. El próximo objetivo, sin duda, es Irán. Vamos a la siguiente. Y esto está conectado con el Líbano. Vais a ver un mapa que el teniente coronel Raus Peters. Este fue publicado en el periodo de las Fuerzas Armadas en junio del 2006 y discutido en reuniones de la OTAN y de otros tipos.
Es un coronel retirado del ejército y de la Academia de la Guerra. Es un autor importante a nivel de geoestrategia. Este es el mapa de la zona con los oleoductos y las bases. En el mapa, este es el mapa de Peters. Si tenéis una idea en mente de la geografía de la zona, esto no es la división actual, es como se pretende hacer, o como probablemente se pretende hacer. Fue mostrado el 15 de septiembre de 2006, como que decía, en Roma, Italia, y hubo una gran oposición de Turquía, y ahora entenderéis por qué. En primer lugar, veis aquí que a Irán se le come un pedazo. Todo este pedazo es comido a Irán en este mapa, y Irak es dividido en 3 estados, lo que es el actual Irak. Esa zona es precisamente la más rica en petróleo, así como por casualidad. Hablé un poco rápido. No, pero aquí. Veis que aquí a Siria se le quita su acceso a la costa del mar Mediterráneo. Y eso se convierte en el Gran Líbano. Y aquí ya se empiezan a conectar los intereses de las dos zonas. Bien, el mismo día prácticamente, no sé si con una diferencia de 1 o 2 días, en que se iniciaba la guerra del Líbano, se inauguraba el oleoducto y gasoducto de Bakú, Tbilisi y Ceyhan, en Turquía, en la costa atlántica. Este oleoducto es muy importante porque da acceso de todas las reservas del Caspio, de petróleo y gas, directamente al Mediterráneo, sin pasar ni por Rusia ni por Irán. Aquí están los dueños, las compañías, bueno, son más o menos las de siempre, las petroleras, los dueños de ese oleoducto. Se considera que es el principal oleoducto estratégico del mundo. Y es muy curioso que se inaugure justamente cuando se empieza la guerra del Líbano. Además, está previsto que llevará agua, o sea que no es solamente un oleoducto, y tendría 4 conducciones, es lo que se llama, es decir, agua, electricidad, gas y petróleo, es lo que llamamos una autopista energética. Bien. Bien, aquí está el esquema que hemos hecho del petróleo del Caspio a Azerbaiyán, que en esa época era una zona aliada de Estados Unidos y que ahora mismo ya no lo es tanto, puesto que Azerbaiyán acaba el mes pasado de firmar un acuerdo con Rusia y todos los países que bordean el Caspio de que no se use su territorio para emprender ataques contra ninguno de esos países, incluyendo Irán. Georgia, que sí es aliada, Turquía, que está en la OTAN, costa de Siria, costa del Líbano, puerto de Asquelón en Israel, oleoducto Trans-Israel, que ya está hecho, que atraviesa Israel de arriba abajo, puerto de Eilat en Israel, que da acceso al Mar Rojo y que da acceso a Asia, mientras que desde Ceyhan está el proyecto hacia Europa. La conducción submarina proyectada salta la costa de Siria y la costa del Líbano, lo cual explica por qué en el mapa de Peters Siria pierde su costa y el Líbano, ocupado por supuesto, se amplía. Entonces ya no habría que hacer el oleoducto submarino, sino que pasaría directamente, que es mucho más económico y mucho más fácil. Bien, los conflictos siempre pueden explicarse por los trayectos de las autopistas energéticas, y es una cosa que es de regla fijarse por dónde van las autopistas para entender los conflictos presentes y futuros. La guerra de Etiopía y Somalia y los conflictos en Sudán entran dentro de la misma lógica.
Vamos a pasar bastante material. En ese momento tenemos a Irán aquí, Afganistán e Irak ya ocupados, Siria, la que se le pretende en el proyecto quitarle la costa, el Líbano ya ocupado, Palestina ocupada, Sudán en conflicto, pasa. ¿Y cuál es el escenario? Pues el despliegue en el este del Mediterráneo, el escenario de cara a la intervención en Irak y la nueva guerra colonial. El Mediterráneo está completamente militarizado con la excusa de pacificar el Líbano, con fuerzas de la OTAN, dirigida por Estados Unidos, naturalmente. Aquí está el detalle, no vamos a entrar en él, pasa. Francia, etcétera. Eso sería el Mediterráneo. En el frente oeste está la sexta flota de Estados Unidos, Israel, Turquía y las bases en Irak. En el norte, además de Turquía, también con la militarización de las ex repúblicas soviéticas, y cuando yo hice esta presentación hace unos meses estaba Azerbaiyán. Azerbaiyán hace un mes aproximadamente se está saliendo de esta coalición. Ahí también no hay que olvidar que hay una ampliación que se está llevando a cabo urgentemente y a la cual hay oposición. Hace unos días nos reunimos con gente de Italia que están oponiéndose a la ampliación de la base en Italia de Vicenza. En Bulgaria también hay un programa en este sentido. En Rumanía lo mismo. Y en Azerbaiyán lo que pasa es que Azerbaiyán se está tambaleando. La República Checa y Polonia han aceptado instalar un sistema de defensa antimisiles que ha sido muy cuestionado, puesto que es una defensa contra Kiev. Pero luego contra Irán no, porque los misiles de Irán, como veréis ahora, no llegan. En el frente este están las bases de Afganistán y de Pakistán, que es un país aliado. Veis aquí otra autopista energética. Afganistán no se ha ocupado por el petróleo, especialmente por el gas, aunque no es cierto. Se ha ocupado para hacer pasar esa autopista energética al Golfo de Omán, proyecto que estaba muchísimo antes de la guerra. Aquí yo, hace unos meses, decía esto: en Pakistán es previsible que el gobierno caiga. Bien, ya hay un estado de excepción y una ley marcial en Afganistán. En Pakistán. El frente sur, bueno, tenemos la base de Diego García con la quinta flota en el Océano Índico y grupos de combate en el Mar de Omán, en el Golfo Pérsico, desde finales de octubre. Es todo el detalle, paso. Cuando hablamos de grupos de combate, hablamos de un portaaviones nuclear con sus barcos adjuntos y de un número indeterminado de submarinos nucleares. Por ejemplo, el grupo de ataque Eisenhower, por ejemplo, incluye un crucero, un destructor, una fragata, un submarino nuclear y barcos de suministro. Este es el grupo Nimitz, que ha sido el último en llegar. Y en aquella época, cuando yo hice esta presentación en la universidad, acababa de salir el portaaviones Ronald Reagan, que ya ha llegado también. Es decir, tenemos 3 grupos de combate y eso representa la mayor concentración de fuerzas desde la Segunda Guerra Mundial. Con la diferencia de que ahora son fuerzas con armas atómicas. Hay más detalles sobre el despliegue. Unos 50 barcos de guerra emplazados en total. El almirante Baltin, que fue excomandante de la flota rusa y que algo entiende de esto, dice que como mínimo hay 4 submarinos nucleares en la zona. Por cierto, que ya ha habido problemas. Un submarino nuclear hace unos meses chocó con un carguero japonés. Imaginaros lo que hubiera pasado si hubiera sido con un barco iraní. Sam Gardiner,
que es coronel retirado, ha advertido que todo está emplazado. En resumen, eso es lo que pasa. Todo esto lo tenéis en la web, si queréis los detalles, pasa. Bueno, sí, una de las últimas etapas, dice, antes del ataque, será el estacionamiento de aviones cisterna del ejército del aire en lugares inhabituales, por ejemplo, Bulgaria, para habituallar. Veréis en las últimas presentaciones que eso ya está. Esta es la ampliación de las bases de Bulgaria y de Rumanía en curso. Y analistas de Medio Oriente del Departamento de Estado estadounidense confirman que los planes de ataque están preparados desde el 2005. El actual secretario de Defensa, que es Gates, sustituyendo a Rumsfeld, ha dicho que se ordenará el ataque si el presidente tiene la certeza de que el país va a adquirir la capacidad de desarrollar armas nucleares. Bueno, esto es ridículo porque la propia Agencia Internacional de Energía Atómica acaba de declarar, porque vamos muy atrasados, acaba de declarar que Irán no representa ha vuelto atrás en las declaraciones iniciales, y ha vuelto atrás y ha declarado el director que Irán no representa ningún peligro nuclear y que no hay indicios ni siquiera indicios de un programa nuclear en curso. El 7 de diciembre, esto es de 2006, el secretario de Defensa reconoció, y el primer ministro israelí, que Israel poseía armas nucleares. Ya lo sabíamos, pero nunca lo habían reconocido abiertamente. Pero la pregunta es ¿por qué lo reconocen ahora? La respuesta es evidentemente porque van a usarlas. Todas las salidas pacíficas al conflicto se han rechazado, igual que se rechazaron en Irak, igual que se rechazaron en Afganistán, e igual que se rechazan siempre. Igual en Yugoslavia, etc. Las coacciones económicas ya están en marcha, se han puesto en marcha en octubre, concretamente con un bloqueo unilateral de Estados Unidos que está presionando a todos los países para que bloqueen económicamente. La campaña de demonización sigue, a veces sutilmente, como por ejemplo en ese titular, los Estados Unidos se esfuerzan por contraatacar. ¿Cómo que contraatacan? Si nadie los ha atacado. Estas son las primeras declaraciones de hace unos meses del director. Actualmente veréis que es mucho más radical. Hay toda una escalada de provocaciones, por ejemplo el ataque al consulado iraní, con el secuestro de empleados, de funcionarios iraníes en Bagdad, etc. Brzezinski, que es este caballero, que es el artífice, entre otras cosas, de la trampa afgana en la que cayeron los rusos y donde se desangraron durante 9 años de guerra, testimoniando en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, no solo ha acusado a la administración de promover la guerra contra Irak, sino que además ha cuestionado la guerra contra el terrorismo y la ha calificado, es decir, el conjunto de la guerra contra el terrorismo, de narrativa histórica mítica usada para prolongar y expandir potencialmente la guerra. No tenemos tiempo, pero yo os apunto que hay mucha gente que pensamos, incluso dentro de los estrategas del lado norteamericano, que toda la guerra contra el terrorismo es un fraude, es una excusa, como lo es el 11 de septiembre. Se prevé que haya un segundo 11 de septiembre para movilizar a la población americana, y eso lo dice Brzezinski, no lo digo yo. Lo mismo esta especialista. Otro punto muy importante es que los atentados terroristas en Irán son orquestados por Estados Unidos. Eso se acaba de reconocer, ya lo sabíamos también
muchos, pero se acaba de reconocer por un periodista conocido en los medios de comunicación americanos, que es rápido. Bien, otro tema es que la acusación a Irán de que está armando la resistencia en Irak. De eso no hay absolutamente ninguna prueba real. El que amenaza a Europa. Este es el alcance máximo de los proyectiles que tiene Irán. Esto lo hemos dibujado nosotros, son 200 kilómetros tomando como centro Teherán. Y ese es el radio de acción. No más. Bueno, pasa. Son detalles que con planes aplazados. En ese plan se contempla el uso de armamento nuclear. Los objetivos inicialmente son los centros nucleares de Irán, pero actualmente se habla de 10.000 objetivos dentro de Irán. Puesto que como ya no hay la justificación nuclear, porque la propia Agencia Internacional de Energía Atómica está diciendo que es falso que Irán sea una amenaza, entonces la justificación es que el propio Irán y la Guardia Revolucionaria de Irán son un grupo terrorista y un país terrorista, entonces hay que atacarlo entero. Esa es la principal central. Hace unos meses el gobierno de Myanmar desplazó la capital a 200 kilómetros al norte en previsión de un ataque nuclear. Es un dato importante, porque las zonas que más van a sufrir la lluvia radiactiva son las zonas más húmedas cerca de la costa. El comandante John Abizadeh, que se